Bienvenidas, bienvenidos a Senda Urbana, donde abordamos temas de la ciudad y la actualidad científica a través de la opinión y el análisis de académicos de la UAM Xochimilco. Soy Fernando Lozano y hoy vamos a platicar sobre la transformación de la Ciudad de México, sus barrios, colonias y fraccionamientos. Comenzamos. Los procesos que han llevado a la Ciudad de México a convertirse en una de las urbes más pobladas y grandes del mundo han sido variados y complejos. La construcción de su historia ha sido abordada desde diversas disciplinas y puntos de vista, que han contribuido a explicar y caracterizar los distintos momentos de su evolución hacia una metrópoli extensa, de gran riqueza y complejidad, que se manifiesta en la arquitectura de sus barrios, colonias y fraccionamientos, así como en la manera de habitar de sus pobladores. Diversos estudios dan cuenta de las transformaciones que ha experimentado nuestra ciudad a lo largo de su historia y que podemos identificar en varias etapas. El porfirismo a finales del siglo XIX, el surgimiento de las primeras colonias y los inicios de la planificación en el siglo XX, la llegada del movimiento moderno y la expansión de la ciudad durante la segunda mitad del siglo pasado. Asimismo, se pueden ubicar en los primeros 20 años del presente siglo el surgimiento de edificios de usos múltiples y de gran altura, la reconversión urbana de antiguas zonas industriales, el surgimiento de nuevas centralidades y el crecimiento de la ciudad hacia la periferia. Todo ello permite revalorar nuestro patrimonio urbano arquitectónico, las maneras de habitar y abonar en la construcción de un sentido de pertenencia para aspirar a una mejor ciudad y a una mejor calidad de vida. Estamos en Senda Urbana platicando sobre las transformaciones de la Ciudad de México, sus barrios, colonias y fraccionamientos. Y para esto hemos invitado a 3 expertos. Se encuentra con nosotros, en primer lugar, el maestro Gerardo Álvarez Montes. Bienvenido, pues. Gracias, Fernando. Con mucho gusto. Y se encuentra también con nosotros el doctor José Ángel Campos Salgado. Muchas gracias, muy amables, su atención. Y el doctor Alejandro Ochoa Vega. ¿Qué tal? Buenos días. Gerardo Álvarez Montes, maestro en reutilización del patrimonio edificado, es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es integrante de proyectos de investigación colectiva del Observatorio de Arquitectura Latinoamericana Contemporánea, en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y ha sido compilador de diversos libros colectivos. José Ángel Campos Salgado, con doctorado en arquitectura, es profesor investigador en la UAM Xochimilco, así como en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha ganado varios premios, entre los que destacan el tercer lugar en el concurso Futures of Cities de la IFHP, en Copenhague, Dinamarca. Es autor y coautor de diversos proyectos de arquitectura y ha publicado varios libros. Alejandro Ochoa Vega, doctor en Historia por la UNAM, es profesor investigador en la UAM Xochimilco. Es autor y coautor de diversos libros y participa en el proyecto Observatorio de Arquitectura Latinoamericana Contemporánea. Ha obtenido diversos premios, de los cuales destacan el Premio del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Premio de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Hablar de las transformaciones de la ciudad. ¿Por dónde podemos comenzar para entender una ciudad además tan compleja que incluso va más allá de sus propias fronteras, por decirlo de alguna manera? Uh-huh. ¿Por dónde podemos comenzar a hablar de estas transformaciones importantes de la Ciudad de México? Pues yo creo que por la historia, ¿no? Podemos decir que una transformación o las transformaciones que ha habido en el tiempo en la Ciudad de México, la primera gran transformación fue en el siglo XIX, cuando se promulgaron las leyes de reforma, que fueron detonadoras de un cambio radical, porque la Ciudad de México, que venía desde la época colonial, se había mantenido prácticamente igual hasta mediados del siglo XIX. Pero estas leyes, que fueron promovidas por los liberales, como Benito Juárez y otros políticos de la época, abrieron el mercado. La propiedad que estaba en manos de la iglesia o de particulares, pasó a un mercado, a un libre mercado, donde cualquiera podía comprar y vender, y surgieron por primera vez los fraccionadores o los promotores inmobiliarios, que empezaron a pedir permiso para
crear colonias. Entonces, así surgieron las primeras colonias en la Ciudad de México. ¿De qué colonias estaríamos Por hablando? ejemplo, la Santa María la Ribera, Ok. que es la primera, pero después vendrían la Guerrero, la San Rafael, la Hidalgo, que es ahora la Doctores, Ok. la Juárez, que son las más antiguas colonias que se fundaron en el siglo XIX, aunque en las primeras décadas estas colonias pues no tenían servicios, eran los lotes que se habían subdividido en antiguas haciendas o potreros, y poco a poco el gobierno, el municipio empezó a dar infraestructura, o los mismos fraccionadores ya ofrecieron algún servicio, y fue en el Porfiriato cuando esto se consolidó. Y la ciudad fue creciendo bastante a partir de entonces. Y ya en el siglo XX, digamos la primera década todavía en el Porfiriato, hubo, por ejemplo, la Roma y la Condesa se fundan en esa primera década. Y la revolución de alguna manera como que fue un paréntesis, pero el crecimiento realmente ya no se detuvo desde entonces. Entonces, el primer crecimiento es como hacia el poniente de lo que originalmente era la Ciudad de México, o lo considerado Ciudad de México. Ese sería como el primer crecimiento importante. Poniente hacia, bueno, hasta Chapultepec, supongo, ¿no? Así es. O, digamos, eso sería como la zona importante del crecimiento. Pues porque había desde entonces hubo una división social del espacio, ¿no? Digamos que el poniente era la zona más rica, de mayor vegetación, con más agua. Todas las colonias de clase media y clase alta se fundaron en el poniente de la ciudad. Ok. Pero hacia el norte, hacia el sur y hacia el oriente, que el oriente pues era la zona más castigada con pantanos, y pues en principio no hubo mucho desarrollo ahí, pero poco a poco también eso se fue ocupando. Entonces sí es una etapa de la ciudad donde el poniente fue el más privilegiado. En el poniente estaban asentadas las grandes haciendas de la época del Porfiriato. Había las casas de campo, ¿no? Donde las familias más adineradas salían de lo que era considerado el casco de la ciudad histórica para ir a Tacubaya, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí estaban estos asentamientos, eran privados, pero después de las leyes de reforma, pues empezaron a subdividirse estas haciendas y generaron estas primeras colonias. Tenía que ver con el asunto del agua, es decir, en esa zona es el agua más dulce, hacia el oriente estaba el agua salada. Salada, claro. Esta idea de las colonias para gente de los más altos recursos es la que lleva a que por primera vez se presente un plan de control urbano, un plan de crecimiento, un ensanche, como se venía usando en Europa, ¿no? Salvador Malo, que era miembro de los gabinetes de Porfirio Díaz, le presenta a Porfirio Díaz un plan de ensanche de la ciudad, que es el ensanche hacia el poniente, sin que haya realmente una propuesta del lado norte y del lado sur y oriente. El plan es hacia el poniente, ¿no? Y ahí hay un plan ya de control urbano. Las colonias en realidad no tenían un plan, o sea, era donde había facilidades para adquirir el suelo y urbanizarlo, era donde crecía la ciudad, pero sin que hubiera un plan general que las estructurara, que las ordenara. O sea, no había un ordenamiento, simplemente se fraccionó. Yo, dueño del terreno, lo fraccioné y lo vendí libremente, y a partir de eso fue el diseño. Sí, de acuerdo al mercado al que se abría esa colonia, los terrenos tenían ciertas dimensiones. A veces eran muy grandes para quien podía adquirir terrenos grandes, o más pequeños, pensando en clase media, clase baja, que sí tenían terrenos más pequeños, ¿no? Ok, entonces empieza una de las primeras transformaciones. Vamos a continuar para ampliando esto, llegando hacia el siglo XX, pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para discutir, bueno, lo que ha pasado ya hacia la época contemporánea, ¿no? Entonces, hacemos una pausa y regresamos a Senda Urbana.
Estamos en Senda Urbana platicando sobre las transformaciones de la Ciudad de México, sus barrios, colonias y fraccionamientos con Gerardo Álvarez, José Ángel Campos y Alejandro Ochoa. Y en el bloque anterior, más o menos dimos un panorama de las primeras grandes transformaciones de la ciudad, más allá de la época de la colonia y obviamente prehispánica, y este importante cambio que se da a partir de la política de poder fraccionar hacia el oriente de la ciudad. Antes de empezar con el siglo XX, ¿algún cambio importante que se haya dado previamente al siglo XX? Sí, yo creo que es muy importante tener presente la apertura del Paseo de la Reforma. Fue verdaderamente una imposición. El Paseo de la Reforma es la única vía que se abre cruzando predios, es decir, no siguiendo los límites de las propiedades, sino atravesando predios. Yo creo que ahí hubo no lo tenemos documentado tan fácilmente, pero creo que hubo una serie de expropiaciones del imperio Maximiliano. Que se llamaba Paseo de la Emperatriz. Sí, lo hace siguiendo los lineamientos parisinos, lo hace trazando una línea del Castillo de Chapultepec a lo que hoy es el centro del Caballito, lo que es el Caballito, ¿no? Y cruza en diagonal independientemente de las propiedades, las atraviesa las propiedades. Claro. Expropia, digamos, lo ancho del Paseo de la Reforma, lo expropia para que se abra esa vía, que es totalmente diferente a todo lo que había antes de la urbanización. ¿Influyó en las colonias el trazo del Paseo de la Reforma? Sí, por ejemplo, rompió con la Hacienda de la Teja. La cruzó, la partió en dos. Y entonces se produce de un lado la colonia Cuauhtémoc y del otro lado la colonia Roma. Va a ser parte de la colonia Roma. Claro, porque además rompe con el trazo original de la ciudad, supongo, ¿no? Sí, fue la primera diagonal de la ciudad, aunque ya había un paseo, que era el Paseo de Bucareli, que se fundó a finales del 18 en la colonia, pero no era tan pronunciada la diagonal. La reforma, como era un proyecto donde Maximiliano pretendía que desde el Castillo Chapultepec, que era su casa, hacia el Palacio Nacional hubiera una ruta más directa, se plantea esto, y siguiendo los preceptos de los grandes bulevares europeos, ¿no? Como los Campos Elíseos. O sea, era una calzada amplia, ¿no? Exactamente. Tenía una visión totalmente distinta a las calles o calzadas coloniales. Claro. Para que pasaran carrozas y... Precisamente la carroza de la emperatriz y del emperador. Claro. Estamos hablando de un imperio, ¿no? Y curiosamente, en el porfiriato, pues efectivamente el impacto que tiene retomar Reforma, ¿no? Para generar ahí una arquitectura también estilo francés, ¿no? Donde las casas que se implantan o que se diseñan son de este corte, ¿no? Entonces ya está prefigurando hacia qué mercado, hacia qué usuarios va a estar diseñado estos asentamientos, ¿no? O sea, era un mercado, digamos, el más caro, supongo. Sí. O sea, comprar el Paseo de la Reforma era lo más caro. Claro. Y sigue siendo. Ok, claro, sí, sigue siendo. O sea, funcionó en aquella época y también en esta. Claro. Entonces, Paseo de la Reforma se vuelve una de las avenidas más importantes dentro de la ciudad. Aunque se consolida hasta el porfiriato. Realmente, aunque Maximiliano la manda a trazar y apenas empezaba ese trazo cuando ya cayó el imperio, fueron ya los liberales y en el porfiriato cuando realmente, porque hay imágenes de Paseo de la Reforma de principios del siglo XX donde se ven apenas unas cuantas casas. Sí. Incluso el monumento a la independencia prácticamente está solo. Sí. Pero eso detonó también que empezaran a poblarse y a fundarse las colonias paralelas a Reforma. Y el Paseo de la Reforma también va a permitirnos observar estos procesos de transformación en la ciudad. No es lo mismo en esa época cuando empieza el trazo o posteriormente empiezan a llegar las casas, ¿no? Estilo francés, con mansardas y otros elementos de ornamentación muy europeos. Y durante la época del movimiento moderno empieza otra transformación en Reforma hasta que llegamos a la conformación de la Reforma que hoy conocemos, ¿no? Con estas grandes torres. Que están, digamos, ya fuera de lo que era el lago, digamos, lejos de,
el punto de transformación en donde terminaba el lago y empezaba la zona de piedra, supongo, ¿no? Propiamente Chapultepec. Chapultepec. ¿No? Sí, así es. Ok, entonces, bueno. Siguientes transformaciones importantes, siglo XX. ¿Por dónde vienen estas transformaciones de la Ciudad de México? Bueno, la arquitectura moderna va a plantear nuevas tipologías y una de ellas es el crecimiento vertical, ¿no? El crecimiento en torres. Claro, claro. Y entonces la transformación de la ciudad se da a partir de ese crecimiento vertical. Hay ya un intento de incorporarse a la modernidad a partir de construir torres. Torres que, bueno, en principio tienen menos niveles de los que hoy conocemos, ¿no? 20 pisos. Ajá. La mayor de las torres de ese periodo es la Torre Latinoamericana, ¿no? Con sus 35 o 38 pisos. Ya tienen esta intención de modificar de manera radical la horizontalidad de la ciudad. Uh-huh. O sea, pero ¿tenía que ver con el sobrepoblamiento de la ciudad o cuál era la idea de, digamos, de construir hacia pues arriba? Es que estamos ya en la etapa de industrialización, en una etapa de desarrollo económico importante en el país, que hay más población y se requiere pues más vivienda, más equipamiento. Entonces, las torres de oficinas es un símbolo de esa modernidad. Okay. Y por eso la Latinoamericana, como una empresa importante de seguros, quiere, digamos, tener esa presencia contundente. Y no importó que estuviera prácticamente en el centro histórico. O sea, realmente no había una reglamentación que lo impidiera y por eso pudo surgir. Aunque esa torre, pues hasta la fecha es como un símbolo de la ciudad. Así es. Con todo y que ya haya sido rebasada en altura. Ajá. Pero detonó esa modernidad que estaba empujando desde Miguel Alemán y todos estos presidentes. Aunque desentonara estéticamente con el entorno, ¿no? Porque es, bueno, Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana son como una muy francesa y la otra parece muy americana, no sé. Es que la modernidad es eso, rompimiento, ¿no? Con lo preexistente, era impulsar otra imagen del país, que era pues, un país industrializado, en desarrollo. Esa era un poco la intención. Okay. Ahora, la estructura de la ciudad realmente no se modifica. La estructura de la ciudad en ese momento sigue siendo la misma. Aunque ya hay planes que pretenden mejorar la eficiencia de la ciudad, ¿no? Desde los años 30, Carlos Contreras promueve una planeación urbana, ¿no? Y esa sí pretende modificar la ciudad, ¿no? Crea los anillos periféricos. Todavía hay una calle que así se llama, Anillo de Circunvalación. Ajá. Que es parte de ese proyecto. ¿Ese iba a ser el primer periférico? Es el primer anillo concéntrico. La primera circunvalación de la ciudad colonial, digamos, ¿no? Y luego vendría el segundo anillo, que es lo que hoy conocemos como el viaducto Miguel Alemán, ¿no? Y ahora pues ya el periférico mucho más afuera. O sea, como anillos alrededor de la ciudad y se han ido alejando. Que iban delimitando el crecimiento de la ciudad, pero al mismo tiempo garantizando la movilidad, ¿no? Desde luego que la transformación también ha sido resultado de los procesos de migración. Y en esta etapa histórica donde se da la industrialización, la sustitución de importaciones por la Segunda Guerra Mundial y México tiene un crecimiento acelerado, pues hay una migración muy fuerte del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y eso obliga a que la ciudad crezca, ¿no? Y que crezca tanto en algunos casos vertical, pero también de manera horizontal. Entonces siguen generándose colonias en toda esta etapa histórica. Eso definió la arquitectura y digamos el tipo de vía de circulación, es decir, cambió el tipo de vía, abrieron más vías, las casas eran de otro estilo o no. Sí, por supuesto, sí. Hay esa modificación de la propia arquitectura, ahora incorpora el lenguaje moderno, ¿no? En todas sus acciones, ¿no? Las nuevas colonias que se abren. ¿Esas colonias hacia dónde se abren esas colonias? Hacia el sur. Okay. En este caso hacia el sur, ¿no? Narvarte, el Valle. La Obrera. La Obrera, pero Obreros, un poco antes la Obrera. Okay. La Obrera todavía es de primeras décadas del siglo XX. Pero ya Narvarte, el Valle ya son más nuevas hasta llegar a Coyoacán, digamos, ¿no? Ajá, okay. Y esto se correlaciona, por ejemplo, con una visión de ciudad nueva
cuando se crea la ciudad universitaria. Okay. Esa es una idea de ciudad nueva. Claro. O sea, hay que sacar todo lo que era la serie de escuelas que estaban en el centro histórico. Así es. Hay que reunirlas todas y ponerlas fuera de la ciudad. Esto es una propuesta que va a modificar también la ciudad. La visión de ciudad es otra. Se crea la ciudad universitaria y se crea al lado un fraccionamiento en los jardines de Pedregal de San Ángel, también con otra visión, ya totalmente diferente. ¿Y el trazo de Insurgentes o ya estaba Avenida Insurgentes? Desde La los años 20. prolongación de Insurgentes. Prolongación de Insurgentes. El Insurgentes nace en los años 20, que es el eje más importante de norte-sur. Ajá. Aunque aprovecha antiguas vías, antiguos caminos, como pasa en las trazas que se van superponiendo a lo anterior. Ajá. Y sí, Insurgentes como reforma se va a conformar como un gran eje de crecimiento y van a surgir a lo largo de ese eje colonias como la del Valle, la Nápoles, que precisamente por tener esta dirección hacia Ciudad Universitaria o hacia la Villa de Guadalupe fueron así como esos puntos que se unen con esta gran calzada. O sea, une, digamos, la parte religiosa de alguna manera con la parte cultural científica. En cierto sentido, sí. Claro. y alejada de la ciudad propiamente. Es decir, Ciudad Universitaria, la idea era fuera de la ciudad. Sí, sí. El mismo Instituto Politécnico va a ser consecuencia de eso, ¿no? Se funda Zacatenco, Ajá. que igual en el norte de la ciudad, fuera ya de lo que era el marco urbano anterior, ¿no? Ok, entonces estamos más o menos en los años 50, 60, 70. Después, bueno, durante el Milagro Mexicano y posterior al Milagro Mexicano, ¿no? Creo también que es importante señalar que en esta etapa del movimiento moderno Ajá. surgen también los conjuntos habitacionales, ¿no? Ajá. Son muy relevantes, ¿no? En cuanto a los modelos de habitación que se experimentan en México, ¿no? Surge el Infonavit, ¿no? Que es el encargado también de desarrollar estas unidades habitacionales en diferentes zonas de la ciudad para diferentes tipos de habitantes, ¿no? Entonces es importante no dejarlos fuera. ¿Estos son diferentes en qué sentido a las habitaciones, digamos, anteriores de la población? No sé, me imagino cómo vivían en la Obrera o en la Doctores, que también eran centros habitacionales, pero ¿cuál era la diferencia? O sea, el modelo nace después de la Primera Guerra Mundial en Europa, Ajá. Sobre todo en Alemania, en Austria, en Francia, como una propuesta para resolver el problema cuantitativo de falta de vivienda después de la guerra, ¿no? Entonces era importante construir mucha vivienda en poco tiempo y además barata. Uh-huh. Entonces, por eso la arquitectura moderna del funcionalismo o racionalismo, como también se conoce, fue la respuesta para construir estos conjuntos habitacionales, y de ahí se fue expandiendo por todo el mundo, y Mario Pani en México fue uno de los que digamos, propone este modelo y crea el Miguel Alemán, el conjunto Miguel Alemán, Uh-huh. y el Benito Juárez, y después Tlatelolco, y después ya vendrá Infonavit, y que es, la propuesta es una supermanzana, como también se le conoce, Uh-huh. que tiene pues vivienda en altura, en bloques de vivienda, y servicios como áreas verdes, andadores, alberca, escuela, Comercio. correos y telégrafos. O sea, los servicios básicos que ahí mismo se podían cubrir sin necesidad de desplazarte. Ese era un poco el concepto, ¿no? Y su diferencia de la vivienda anterior, de la vecindad, o sea, ¿es diferente al concepto de la vecindad? Sí, totalmente, ¿no? Aquí se habla de departamentos ya planeados, Uh-huh. ¿no? La vecindad, pues, son maneras de reutilizar las construcciones de la colonia, ¿no? En este caso son departamentos planeados con dimensiones ya planeadas, ¿no? Todo el sentido de racionalización del espacio está allí presente. Uh-huh. Y el hecho también es que densifica, o sea, da la altura, compacta, digamos, todo lo que es la extensión de la propiedad, la compacta, y se convierte en una especie de pequeña ciudad, de núcleo urbano pequeño, ¿no?
que es muy diferente a la extensión horizontal, ¿no?, de las viviendas. Ok, entonces eso es ya a finales de los 50, 60, 70, y empiezan ese tipo de infraestructuras, fraccionamientos, y aumentan en la ciudad, o se extiende hacia otro lugar la ciudad, o qué sucede. Bueno, llegan a un punto culminante porque la propuesta era, la propuesta de Mario Pani era toda la ciudad, convertirla en una ciudad de conjuntos habitacionales, ¿no? Y el último ejemplo de ello fue Nonualco-Tlatelolco. El proyecto Nonualco-Tlatelolco empezaba ahí en Nonualco, ¿no?, en el cruce de Insurgentes y las vías del ferrocarril, desde ahí hasta casi el Zócalo, la parte de atrás del Zócalo. Sí. Era una extensión, 4 kilómetros, una cosa así, inmensa, ¿no? Solo se desarrolló un poco menos de la mitad del proyecto porque al llegar ahí a la prolongación de Paseo de la Reforma, ahí se paró el proyecto. Pero la idea era esa, armar una nueva ciudad, sustituir lo que llamaban el cordón de miseria. ¿No? Entonces era una propuesta radicalmente diferente para realmente estructurar la ciudad de otro modo, ¿no? Claro, esa era una visión. A ver si lo entiendo, era como tener pequeñas ciudades dentro de la propia ciudad. Sí, exacto. Se crean como núcleos nuevos, ¿no?, como células nuevas dentro de la ciudad. Sí. Ok. ¿Y qué pasa? Bueno, la otra línea que el propio Pani desarrolla es: hay que hacer una ciudad nueva fuera de la ciudad, que es la ciudad satélite. Y ahí surge ciudad satélite. Es otra ciudad. Así es, pero fuera de la ciudad. Ya no dentro, sino totalmente fuera. Sí, digamos que se consideraba que la ciudad preexistente tenía ya muchos problemas y intervenir sobre ella misma era más costoso. Y entonces, y además hubo una serie de impedimentos para que se siguiera creciendo la ciudad dentro de lo que era la Ciudad de México. El Uruchurtu, que fue un regente de la ciudad, prohibió nuevos fraccionamientos en la ciudad y por eso se empezó a desarrollar hacia el norte, hacia el Estado de México, una cantidad de fraccionamientos nuevos, y Ciudad Satélite fue el pionero en ese sentido, desde los 50. Entonces era como lo que se pensaba en el movimiento moderno de crear pequeñas ciudades alrededor de la ciudad principal, donde estar como ciudades dormitorio. Ya. Tipo Estados Unidos, el downtown y todas las ciudades alrededor. Los suburbios. Sí, sería la idea. Aunque Ciudad Satélite combina lotes para vivienda aislada con conjuntos habitacionales. La idea era crear ahí también conjuntos habitacionales combinados con los lotes de vivienda aislada. Eran las dos cosas. Pero siguiendo el modelo europeo, es decir, como combinando el esquema americano con el concepto europeo. No eran casas y de ahí la gente con su automóvil, sino conjuntos habitacionales. Es que ahí ya el automóvil precisamente va a ser un factor. O sea, la ciudad ya de la segunda mitad del siglo XX es una ciudad del automóvil, y hasta la fecha. Toda la movilidad que se plantea para la ciudad es crear grandes avenidas, periféricos, viaductos, dobles pisos, todo para resolver el problema del automóvil. Eso es un poco lo que estamos pagando ahora, ¿no? Que se ha privilegiado eso. Bien, vamos a quedarnos aquí en el automóvil, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar precisamente de lo que estamos viviendo ahora al haber hecho una ciudad del automóvil, ¿no? Estamos en Senda Urbana platicando sobre la transformación de la Ciudad de México, sus barrios, colonias y fraccionamientos. Regresamos.
Estamos en Senda Urbana platicando sobre la transformación de la Ciudad de México, sus barrios, colonias y fraccionamientos, con el maestro Gerardo Álvarez, el doctor José Ángel Campos y el doctor Alejandro Ochoa. Platicábamos el bloque pasado sobre este asunto y ahí nos quedamos con el tema del automóvil. ¿Cómo es esta ciudad a partir del tema del automóvil, que ya estamos pues casi a finales del siglo XX o de mediados a finales del siglo XX? ¿Quién nos amplía el tema del automóvil, la Ciudad de México? Bueno, en primera instancia el automóvil sí posibilitó el surgimiento de de este crecimiento extensivo de la ciudad, ¿no? De estas ciudades periféricas, como mencionaba José Ángel hace un momento, sobre satélite. Sin esas vías de comunicación hubiera sido inviable la creación de ciudad satélite, como años más tarde fue la creación de Santa Fe. Entonces, sin las vías de comunicación no hubiera sido posible, ¿no? Y también la interconexión entre poblaciones como Coyoacán, Xochimilco, Tlalpan, que aunque ya había trazos, ¿no?, desde incluso la época prehispánica, gracias a las comunicaciones pues se pusieron desarrollar más colonias hacia el sur de la ciudad y hacia el oriente, ¿no?, de nuestra capital. Ahora, ¿cambiaron los trazos de la ciudad? Pienso, no sé si los ejes viales fue, digamos, algo importante y si fue por los automóviles allá por los años 70. Sí, bueno, ese es otro quiebre, cuando López Portillo y Jan González plantean pues una solución que para ellos era resolver otra vez el automóvil, que tuviera mayores posibilidades de moverse más ágilmente, y se plantean los ejes viales, que fue una cirugía urbana, porque realmente no solamente hicieron adecuaciones en las calles preexistentes, sino que destruyeron algunas construcciones que ya estaban, como en varios ejes, el eje 1 de Buenavista, por ejemplo, que hacia el norte se rasuró completamente y hacia el sur es lo que estaba. Era una calle mucho más angosta y se amplió. El eje central creo también, ¿no? Bueno, ese ya se había afectado desde los años 30. Y también 20 de noviembre en los años 30 se abrió para desembocar en el Zócalo. Entonces, sí hay varias, por ejemplo, había muchas avenidas con camellones y palmeres, como Xola, que todavía está en Chabacano. Exactamente, y desaparecieron por privilegiar al automóvil. Entonces eso fracturó a la ciudad de manera muy, muy, muy tajante. ¿Y estamos pagando las consecuencias del automóvil en la ciudad contemporánea? Sí, claro, por supuesto. Y no se ve para cuándo terminar con esa problemática, ¿no? Se trata de que crezca el transporte colectivo, que sustituya el uso del transporte privado, pero no se alcanza todavía a revertir el uso del transporte privado. Tiene que ver con la industria, con la economía, ¿no?, de la industria automotriz. Entonces está muy complicado ese problema, ¿no? Todo el tiempo hay que estar haciendo obras nuevas para ajustarse al crecimiento de los automóviles. La Ciudad de México crece con, no sé, 500,000 de automóviles por año. Una locura, una verdadera locura. Bueno, y entonces llegamos al siglo XXI y desde mi perspectiva es cuando empiezo a ver los segundos pisos en las avenidas, pero no sé si tenga que ver con el automóvil, si es una de las grandes transformaciones ya del siglo XXI o cómo se dan estas transformaciones importantes en este nuevo siglo. Bueno, estamos ya en una etapa donde la economía se ha globalizado, ¿no? Las maneras de vivir también se están transformando, ¿no? Ya no estamos habitando los espacios como los habitábamos en el siglo pasado. La economía ha hecho que las familias se vuelvan más dinámicas. Hay ya conformación de familias distintas. Las necesidades de la habitación son diferentes, ¿no? A lo mejor las tribus digitales de hoy no requieren tanto de una gran cocina, un comedor, un gran salón, ¿no? Sus necesidades son distintas y el mercado inmobiliario también está girando hacia una
el aprovechamiento de los metros cuadrados al máximo, ¿no? Se genera un fenómeno de especulación. Okay. Hay procesos de redensificación en la ciudad, particularmente en las áreas centrales, en las colonias centrales de nuestra ciudad, que llevan a revalorar la arquitectura con cierto valor estilístico, pero para generar habitación, ¿no? Redensificar. Estamos hablando de la colonia Condesa, Hipódromo, La Roma, ¿no? Y que tiene un proceso de redensificación con este tipo de habitantes. ¿Esto es como transformar la casa y fraccionarla, o cómo podemos entender esto? Podríamos entenderlo de esa manera, pero no fraccionándola en pequeñas casas, ¿no? Fraccionándola en departamentos y aumentando niveles. Posiblemente, si la casa tiene un valor arquitectónico, se rescate 1 o 2 crujías. En algunos casos, los más graves. ¿Qué es una crujía? Los primeros espacios que dan al frente del predio. De la calle. La fachada. Okay. La fachada. En los casos más graves solo se rescata la fachada y a partir de ahí se demuele y se construye un edificio. O sea, es como tener un edificio nuevo y le dejo nada más el frente para que digan que se ve como colonial. Que estamos conservando el patrimonio, la riqueza urbanística de esa colonia. Y no es así, ¿no? En otras colonias que no tienen estas cualidades urbanísticas o paisajísticas, de plano se demuelen las casas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Portales, estamos hablando de la colonia Álamos, ¿no? Que tienen una morfología interesante, tienen glorietas, tienen jardines al centro de la colonia que la hacen muy agradable, pero como no hay esta vigilancia o registro de la arquitectura, pues es muy fácil demoler y generar departamentos de 5 o 6 niveles, dependiendo de lo que la norma les permita construir, ¿no? Y es como, eso se llama redensificación. Redensificación, que a su vez genera un fenómeno de gentrificación. Es decir, la gente que vivía ahí ya no puede soportar el nivel de vida que se gesta a partir de estas transformaciones. Se encarece el uso del predio, los servicios, y pues obviamente empieza a haber un fenómeno donde ellos se retiran de esta zona. Prefieren vender. Así es, porque se está revalorizando y a veces no hay esa posibilidad. Es un proceso de especulación inmobiliaria, financiera, ¿no? El capital financiero se encamina a la producción de viviendas, sobre todo, ¿no? Que es y como modifica radicalmente. Obtener el mayor beneficio en el menor corto tiempo, ¿cómo podríamos entender? El beneficio al corto tiempo no es precisamente su interés, sino precisamente invertir, generar poner en operación el capital, aunque todavía en ese momento no adquiera los beneficios, no requiera inmediatamente los beneficios. Probablemente es capital no muy limpio, digamos. ¿no? Es muy probable. Y se da en toda la ciudad. Incluso en las colonias populares empiezan a modificarse en ese sentido. La colonia Moctezuma, no sé, hasta la Martín Carrera, podríamos suponer, vive ese proceso hoy de sustitución de vivienda aislada, de lotes pequeños aislados. En colonias ya existentes. O sea, no me voy a hacer en otra colonia, llego a la colonia que ya estaba, compro terrenos y los convierto en edificios de departamentos. Los redensifico. Esa palabra para entenderla. Y lo vendo más caro de lo que yo lo compré. Claro, por supuesto. Digamos que aprovechan los elementos urbanos que ya están en esas colonias. Claro. Vialidades, servicios, ¿no? Entonces aprovechamos eso, no tenemos que invertir en dotarlos de esos servicios. Para garantizar mi inversión, tengo que subir los metros cuadrados de construcción, ¿no? Por eso es este fenómeno y que también genera el espacio. Que también genera, exactamente, son la mayor ganancia con la menor cantidad de metros cuadrados, ¿no? Pensando en lo que decías de las nuevas necesidades, de los nuevos grupos urbanos en los que yo con un espacio chiquito ahí me vivo solo, etcétera. Y puedo vivir bien, ¿no? Porque abajo tengo la cafetería, porque tengo la galería, porque vivo así a 10 minutos del centro histórico o de algún museo que a mí me interese. Sí, ahí entra el fenómeno de los nómadas digitales, ¿no?
toda esta llegada de extranjeros, de jóvenes, que pueden trabajar en cualquier parte del mundo porque su trabajo es en la computadora. Entonces les agrada llegar a un lugar de nuestra ciudad que tiene una calidad espacial, urbana, como la Hipódromo, como la Roma, y entonces y pueden pagar rentas estratosféricas. Por eso ya la gente original no puede mantenerse y se tiene que ir a otro lado. Claro, aunque ellos trabajen para otro país, trabajan aquí y se abren estos cafés donde pueden trabajar y trabajan en Francia, les pagan en euros, sí, y ellos pagan aquí en pesos, o en dólares, no sé. Y no requieren estacionamiento porque ellos se mueven en transporte público, ellos andan en bicicleta. O sea, es otro tipo de población la que está ocupando estos lugares centrales. Los pobladores originales tienen que emigrar. Claro, claro. Ahora, hay otro fenómeno de crecimiento que es, por ejemplo, Santa Fe. Ajá. Esta es otra visión también de ciudad, ¿no? Una ciudad, sí, toda vertical, que pues pretende crear nueva forma de vida. O sea, en cada uno de esos edificios hay todo. La idea es que haya todo en cada uno de esos edificios. Que tengan el gimnasio, que tengan la alberca, que tengan la guardería, que tengan el salón para fiestas, las amenités, como les llaman. Que no salgan de ahí. Las amenidades, así es. Ok. El tiempo se nos viene encima. Para ir cerrando, ¿por dónde podríamos ir cerrando este tema? ¿Qué conclusiones o qué se puede hacer? ¿O está bien que vayamos hacia allá? No sé. Bueno, yo creo que la planificación, que es un área que tendría que ser básica para el crecimiento de las ciudades y que se desarrolla desde hace varias décadas, pues tendría que ser más efectiva, por un lado, porque aunque sí hay planes, sí hay programas para controlar ese crecimiento, pues no se llevan a cabo o se llevan mal. Entonces ese es un factor que afecta mucho. Entonces habría que generar profesionales como lo hace la UAM Xochimilco con los planificadores, que tienen una visión más crítica y que puedan incidir en cambiar esa dinámica, ¿no? Claro. Legislar de alguna manera. Sí, claro, aunque ahí está la dificultad porque no hay un soporte legal más sólido porque la Constitución del país no tiene asignado al Estado la capacidad para controlar el uso del suelo, por ejemplo. No está en la Constitución. Entonces ese es un problema difícil. El otro problema es la diferencia de gobiernos. Hay un gobierno para la ciudad, un gobierno del Estado de México, un gobierno del Estado de Hidalgo, un gobierno del Estado de Puebla. Y entonces todos esos gobiernos intervienen en la zona metropolitana. Ajá. Porque la ciudad ya se extendió más allá de los límites de la Ciudad de México. Claro, o sea, entra por varias legislaciones. Así es, y se complica la cosa, ¿no? El otro problema es que todas estas transformaciones han ido perdiendo lo que es la capacidad de usar la ciudad, de vivir la ciudad realmente, ¿no? La calidad de vida dentro de la ciudad casi se va deteriorando todos los días. Hay lugares en donde todavía se conserva cierta visión de vivir la ciudad. Yo le llamo eso áreas de cobijo urbano. Uh-huh. Y hay todavía algunas áreas, sobre todo en el centro de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Pequeños lugares que uno incluso pasa desapercibido, ¿no? Al lado del Munal, uh-huh, entre el Munal y lo que fue la Cámara de Senadores, uh-huh, hay una pequeña huequito ahí. Y ese huequito se llena de gente. Es muy curioso cómo la gente se apropia de esos puntos, porque ahí encuentra que hay algo que lo envuelve, que lo cobija, uh-huh, y que le permite vivir con cierta riqueza ese espacio. Se sienta ya a comer una torta. Uh-huh, sí. Y bueno, los novios se van a sentar en un hueco, ni siquiera es una banca, parte de la banqueta. En fin, todo eso se ha perdido en la ciudad. En el conjunto de la ciudad no existen esas cosas. Y hay que recuperarlas. Yo creo que es una tarea de la universidad ahora estudiar en dónde está la calidad de vida, ¿no? Claro. Evidentemente no está en las vías de circulación. Nadie se mueve por ahí, ¿no? Claro, claro. Bueno, y finalmente para contribuir a recuperar esta riqueza, estas maneras de habitar que tenían mayor calidad, creo que el trabajo que hemos venido desarrollando en la UAM Xochimilco es muy importante. Nosotros documentamos o hemos procurado trabajar con otros investigadores de nuestras unidades y de otras instituciones e incluso de asociaciones civiles
con quienes hacemos ese intercambio de información, hacemos seminarios, documentamos estas formas de habitar, cómo eran las colonias, cómo se han ido transformando para revalorar esas maneras de vivir, ¿no? Y que no se pierdan y poderlas aquilatar en su justa dimensión. Incluso proponer políticas con respecto a eso, ¿no? Así es, que las rescaten, ¿no? Que las valoren y que generen planes de desarrollo más cercanos a la ciudadanía, ¿no? Pues muchísimas gracias. La verdad es que el tema nos da para hacer otro programa. Nada más que el tiempo ya está sobre nosotros. Agradezco mucho al profesor Gerardo Álvarez, al profesor José Ángel y al profesor Alejandro su presencia. Ha sido muy enriquecedor y entender cómo se ha transformado esta ciudad. Y que no es un proceso acabado. Que sigue, que todo el tiempo se está transformando. Como un organismo vivo. La ciudad es un organismo vivo en transformación todo el tiempo. Pues muchísimas gracias, agradezco su presencia, nos tenemos que despedir. Recuerde, estamos en Senda Urbana. Soy Fernando Lozano, nos vemos la próxima semana.